¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en Voz Alta para la presentación de un libro, una novela histórica. Margarita Wade ha recuperado el brillo en la mirada. Parece haber superado su casamiento clandestino en la cárcel de Santa Fe y se encamina a disfrutar de la vida como Dios manda. Sin embargo, hay algo que la mantiene inquieta. Su tío y esposo, el bravo general José María Paz, no se siente a gusto con ese régimen de libertad vigilada en Buenos Aires. No vivo sino para vos, y no te olvido un momento, le ha dicho él. Pero ella no termina de creerle. Teme que no respete el juramento de mantenerse alejado de las cuestiones políticas, y que con ello recomience el calvario, hasta que Rosas le da la razón y le tiende una trampa a su esposo. ¿Cuál es la trampa? Le devuelve su rango militar. Como sospecha Margarita, su amado esposo tampoco cumple la promesa hecha al gobierno y escapa a Montevideo para unirse al antirrosismo, que a su vez se divide en dos facciones irreconciliables, la de Lavalle y la de Rivera. El general, que no congenia con ninguno de los dos caudillos, lo mismo se suma a la guerra. Margarita, resignada a su suerte, vuelve a reunirse con él, pero será por poco tiempo. En este libro, Las promesas del general, el autor continúa en el camino de la novela de estricto rigor histórico. A la fantástica intriga de afectos e intereses cruzados entre el amor y la política le agrega una descripción impecable de una época fundacional de nuestro país. Con este, su libro número 12, nuestro invitado de hoy, el contador y licenciado Esteban Dómina, confirma su pertenencia al selecto club de los narradores más lúcidos de la historia cordobesa. Tito Dómina, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo estás? Pero muchas gracias, Cristian, muy bien, muchas gracias por esa presentación tan amigable. Es la presentación que corresponde para un historiador de los más exigentes, de los más rigurosos que tiene Córdoba, de los más preparados a la hora de meterse a buscar las raíces de nuestra historia, pero que además ahora nos permite a través de una novela acercarnos a un capítulo más de la historia de Córdoba, que Tito en definitiva es la historia del país, ¿no? Es la historia del país, en buena medida la historia argentina pasó por Córdoba y yo creo que debe seguir pasando. Y en este caso tomamos un protagonista emblemático, el general José María Paz. Y yo siempre resalto, Cristian, que si bien está novelado para tornarlo más accesible al público, es, como dijiste, de absoluto rigor histórico. Yo no invento, digamos, tomo o descubro o puedo relatar de un modo distinto, pero las fuentes son rigurosamente históricas. En el caso de Paz es fácil, en el sentido de que el general Paz, entre otras cosas, nos legó sus memorias. Y felizmente tenemos esos tomos que son un compendio de historia argentina, además magníficamente escrito, porque Paz se lo tiene por un militar, por un milico, pero era un hombre culturalmente muy formado, de manera que escribía muy bien y felizmente llegaron hasta nuestros días esas memorias, las memorias póstumas del general Paz. De esas memorias o de las fuentes que vos consultaste, ¿qué aprendiste de Paz que no sabías antes? Lo fui descubriendo. Yo lo tenía por un personaje un tanto adusto, seriote, de pocas palabras, y sin embargo, a la larga aparece el costado humano del personaje. Vos sabés, Cristian, que la historia oficial, el relato oficial, el que se fue reproduciendo año a año a través de las escuelas, de los textos escolares, de los manuales, los presenta a los protagonistas de la historia como hombres puro virtudes, sin ningún defecto, casi como superhombres, y felizmente eso se fue descongelando, esa imagen, para permitirnos acceder a la persona que está detrás del protagonista. Y ahí aparece el costado humano y uno descubre que los tipos eran como vos, como yo, como toda tu audiencia, personas de carne y hueso, que sufrían y amaban, tenían frustraciones, momentos de felicidad, de decepción, o que odiaban, en fin, todo lo que nos pasa a los seres humanos. En el caso de Paz cuesta entrarle a este costado porque el tipo deja muy pocas pistas de cómo era, y eso, digamos, entusiasma más, porque en otros es más fácil, pese a que no escribió en memoria. Vos tomás a Manuel Belgrano y vas a encontrar riquísimos perfiles humanos, riquísimos, por ejemplo, o Sarmiento, que escribió todo lo dejó por escrito, y vos enseguida le picás el boleto, como se dice vulgarmente. A Paz hay que trabajar un poco más, porque el tipo en esos 3 tomos te describe las batallas con una pulcritud y pormenorizadamente
que de pronto vos te encontrás en medio de esa batalla, La Tablada, Oncativo, Caguazú, pero cuando vas a buscarle la vida privada, es muy poquito lo que hay ahí. Así que fue en ese sentido un desafío. Un desafío que te ha permitido crecer incluso como escritor, ¿no? Porque Sí. vas ahondando en otras facetas que te van completando. ¿Él se casa con la sobrina? Claro, la historia de las promesas del general tiene que ver con esa relación afectiva. José María Paz había nacido en 1891. Su mamá Tiburcia Edo, su hermana Rosario. Muy bien, ¿quién es Margarita Weil? Que vos la citaste en la presentación. Margarita Weil es sobrina del general, nacida en 1814, o sea, 1791, 1814, 23 años de diferencia. En 1814, cuando esta niña nace, viene al mundo, Margarita, hija de la hermana del general Paz, Paz andaba guerreando allá en el Alto Perú, en el ejército de Manuel Belgrano. El ejército del norte. En el ejército del norte. Ahí es donde pierde su brazo. Por eso al general Paz vulgarmente lo conocemos como el Manco Paz. No lo decimos despectivamente, sino desde el afecto. El Manco Paz, porque él perdió, no el brazo, Cristian. Muchos me preguntan, pero ¿se lo amputaron? Era el derecho. ¿Se lo amputaron? No se lo amputaron. Él pierde la movilidad del brazo porque recibe una perdigonada en el codo, en la articulación del codo. Entonces ese brazo le quedó tieso. Esto pasó en una batalla de allá de 1815, una de las menos conocidas, porque cuando yo la cite muchos van a decir venta y media, que fue ya en las postrimerías de las campañas al Alto Perú, donde lo más recordado son Vilcapugio, Ayohuma, las grandes derrotas de Belgrano. Belgrano ya se había retirado del ejército del norte, Paz y otros oficiales quedaron en el ejército del norte en esa última campaña, también que fue al fracaso, y por eso San Martín, después hablaremos de esto, si querés, tuvo que inventar otra vía para liberar el Perú. Pero bueno, en esa batalla de venta y media, Paz estuvo inclusive tuteándose con la muerte, porque él casi se desangra. En esa época no había antibióticos, no había nada, así que zafó, pero le quedó esa secuela de el brazo tieso. Aún así, siguió siendo un militar brillante. Eso te iba a preguntar, mira, te anticipaste a mi próxima pregunta, ¿cómo era como militar? Brillante. No había, recordemos, Cristian, en estas épocas, la primera hora de la patria, los primeros ejércitos que van a pelear contra ejércitos profesionales, porque en realidad la Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1810, fue un hecho en Buenos Aires, en un ámbito cerrado, palaciego, podríamos decir, el Cabildo de Buenos Aires. Ahí no se disparó un solo tiro, no hubo heridos, ni hablar de muertos, ni siquiera contusos, a lo mejor alguno que con un empujón, un codazo, como en el fútbol, pero nada más. Cuando se desaloja al virrey, ¿te acordás? El virrey Cisneros. Claro. Y los muchachos de Mayo lo rajaron, como se dice vulgarmente, pero no pasó nada. La guerra se encendió lejos de Buenos Aires, en lo que hoy es la actual Bolivia, llamada el Alto Perú. Ahí estaba acantonado el núcleo duro del ejército español, un ejército veterano que venía de pelear en España y en Europa con nada menos que con Napoleón Bonaparte. Y a ese ejército vamos nosotros, con todo respeto y cariño, estos muertos de hambre, estos gauchos venidos a militar de prepo, porque se reclutaba entre el gauchaje, entre el paisanaje, con jefes heroicos, como Manuel Belgrano, que de milicias no sabía nada. No había una academia militar. Yo lo resalto esto porque ahora son general Belgrano, el único general en serio, digamos, de carrera en la historia argentina de esa época, de esa primera hora de la patria, es José de San Martín. Formado en España. Claro, en los ejércitos del rey, exactamente, en los ejércitos del rey. Entonces el tipo tenía toda la formación académica de un militar y vos ves que le quedó grabado a fuego en su personalidad. Pues San Martín, básicamente, más allá de todos sus inmensos valores, es un milico. En cambio los otros son civiles puestos a militares. Es el caso de José María Paz. Mira, José María Paz estudiaba en la Universidad de Córdoba para abogado. Estudiaba teología, jurisprudencia, filosofía, que es lo que se enseñaba en esos años, 1810, 1811, en nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Él deja la universidad porque su mamá, doña Tiburcia Edo, aporta a los ejércitos de la patria lo que las familias patricias aportaban, lo mejor que tenían, sus hijos varones. Entonces doña Tiburcia, una patriota de ley, pone en Tucumán y San Martín queda a cargo durante algún tiempo del Estado Mayor de Manuel Belgrano, que era un Dream Team. A vos que te gusta el fútbol, es casi la delantera del Barcelona, lo que tenía, porque ahí estaba, José María Paz,
Juan Bautista Busto, estaba Dorrego, Manuel Dorrego, o sea, tenía una oficialidad muy buena, pero todos hechos así al calor de la guerra, ninguno de academia. San Martín, de todas maneras, no, vos cortame cuando quieras. Yo te escucho con atención, usted hable, Tito. Bueno, San Martín no se queda a cargo del Ejército del Norte, porque no le gusta la vía del Alto Perú, del actual Bolivia.